Nuevo bloque en La Tecla, nos visita el presidente comunal de la localidad de San Francisco, Ignacio Freite. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Ahora, buenas tardes a vos, a todo tu equipo también. Bueno, Ignacio, una de las noticias regionales de las últimas jornadas tiene que ver con tu localidad, con San Francisco, donde se proyecta la pavimentación del acceso a la localidad, pero con otra alternativa a la que se venía hablando en los últimos años. Sí, bueno, precisamente en estos últimos tiempos ha habido algunas reuniones de trabajos lindas, muy productivas, junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto a la senadora Leti Gregorio, con un pasado en su infancia en San Francisco también, Leti. Claro. Y también con Leo Charela, intendente de la ciudad de Venado Tuerto, porque hablamos de una traza que viene a presentar una cuestión totalmente innovadora, que es la conexión a la Ruta 33. Una obra un poco más extensa, un poco más compleja, pero estratégicamente y pensado desde el punto de vista desde la logística también mucho más interesante que lo que San Francisco venía trabajando, que era el acceso corto, digamos, y la opción fácil, que era la conexión. No hay construcción de acceso fácil, pero sí la conexión a la ruta nacional número 8, que era mucho más corto. Pero sí, 12 kilómetros son actualmente. 11 kilómetros y medio, sí, que nos vinculaban directamente a la ruta 8, pero que con esta nueva opción y con este nuevo análisis de situación, en donde también se planea conectar en una posible segunda etapa la localidad de Caferata también, estaríamos hablando de una obra mucho más estratégica y que nos permitiría a nosotros, ¿no es cierto?, contar con el ansiado acceso a la localidad. Son 23 kilómetros, casi 23 a pavimentar. Va a ser casi 23 kilómetros por la vieja, por lo que nosotros es la ruta provincial 7S, por el viejo camino de San Marcos, como le conoce, digamos, como conocen popularmente, y que luego a través del paso por San Francisco, bueno, se proyecta analizar también la situación de lograr una conexión a Caferata, que es el único pueblo, aparte de San Francisco, del departamento General López, que para salir por un acceso seguro, asfaltado, sale a Caseros, sale a Chañar la Diana. Claro, 15 kilómetros a Chañar. Así que una obra más o menos estimativa de 38 kilómetros en total, claro, la conexión de las dos localidades. Estamos hablando de 22 y medio, 23 kilómetros la conexión a San Francisco. Pero aparte quizás digo, la tranquilidad de lo vial, que no subís el auto a una ruta nacional que es tan transitada como la 8, que va a hacer todo el recorrido por una ruta provincial que conecta a dos localidades, no la 8 que conecta gran parte del país, digamos, lo cual y también es más seguro, al mismo tiempo no pagas peaje. Y por otro lado también, si pensamos que a futuro, y algunos somos optimistas en que quizás pueda realizarse el proyecto de la autovía Rosario-Rufino, sería la salida directa del Venadense también a esa obra, por el camino de San Marcos, y obviamente que nos encontraría al medio, digamos, del trayecto entre San Francisco y Venado Tuerto, el paso de la autovía, ¿no es cierto? De que para el Venadense también sería una salida de eso, bueno, hablará el intendente Venado, pero también una salida mucho más directa, claro, que conectando a través de la ruta 8 por la 33 al aeródromo y después la conexión con esa futura obra que, bueno, por el momento está fría. La mayoría de esta obra del acceso está en Distrito Venado Tuerto. Sí, gran parte de la obra, por eso agradezco que se haya involucrado también en esto Leo Charela, porque gran parte de la obra, si no me equivoco, creo que 16 kilómetros, casi 17, son en jurisdicción de Venado Tuerto. Pero bueno, se están evaluando las posibles trazas. Hay caminos públicos que son vírgenes, por así decirlo, que no tienen el desgaste que tienen los caminos tradicionales, que hace 100 años, digamos, son los mismos y que a veces se encuentran casi por 2 metros debajo de la línea del terreno natural de los campos. Sí. Así que bueno, eso es la cuestión que hay que determinar ahora con la gente de planificación y proyecto de vialidad provincial para poder contar con la traza determinada que nos permita después hablar de una licitación o hacerlo propiamente vialidad, el proyecto técnico de esto. ¿En qué etapa estamos ahora? Es por lo que vamos. Y la idea es viajar a Santa Fe para reunirme con la gente de vialidad provincial para ver cómo tomamos las últimas definiciones en cuanto a la definición de la traza del acceso. Por ejemplo, es lógico y no es bueno que esta obra pasara por el ejido urbano de San Francisco. Entonces hay un camino que está cerrado, que pasa a 200 metros del ejido urbano de San Francisco, que es una de las grandes posibilidades. Bueno, como estas cosas hay cuestiones que definir sobre caminos públicos que no fueron nunca abiertos, pero que están ahí y que para esta obra obviamente serían mucho más productivos que un camino que ya tiene un desgaste de 100 años de tránsito, ¿no es cierto?
Decía de estos caminos que están casi 2 metros abajo de la altura del nivel de los campos, y que en esta microrregión hay muchos de esos caminos así, digamos. ¿Hay que hacer un alteo importante para dejarlo a la altura del nivel del campo? ¿O es Sí, una inversión importante? Estas otras alternativas, ¿no es cierto? Claro. De hecho, en un momento, cuando era senador todavía, quien hoy es ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, lo decía: si nosotros tenemos que pensar en plena inundación, allá por el 2017, tenemos que pensar en el rediseño de los caminos públicos, porque, digamos, seguimos acotados a ese diseño que se hizo quizás hace 60, 70, 80, 100 años, y hoy las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, nos marcaron que teníamos que empezar a pensar o repensar en otras opciones, algunas de ellas que ya estaban y que habían sido, ¿no es cierto?, trazadas en su momento, decenas de años atrás, y que hoy están inutilizadas. Bueno, esa es la cuestión, ¿no?, de aprovechar estos recursos al máximo. Y bueno, después ver en el caso de que haya que hacer alguna curva y alguna expropiación, bueno, obviamente hablar con los productores que sean frentistas de esta obra. Mientras tanto, ¿qué proyectás o qué se está trabajando en materia de obras públicas en la localidad? Nosotros seguimos avanzando fuertemente, superamos las 30 cuadras de cordón cuneta, que lo empezamos hace años, 3, 4 años a construir. Y sinceramente estamos muy contentos con eso, porque nos permite seguir avanzando. Nosotros hace tiempo desarrollamos lo que denominamos ordenamiento territorial, proyecto a través del cual nos permitió adjudicar más de 100 terrenos a familias. Con esa recaudación uno genera un pozo para hacer obra pública básica, que nosotros le llamamos, de infraestructura básica, que consiste en cordón cuneta, iluminación LED, estabilizado y forestación. Bueno, hoy finalizamos una cuadra más y estamos finalizando con la remodelación completa y total de todo el edificio comunal. Y comenzamos con todo el recambio de juegos de la plaza central también. Son obras de infraestructura que acompañan un poco el crecimiento del eje urbano, pero volviendo al tema del acceso, siempre lo remarco. San Francisco, aparte de ser una localidad de hoy más de 400 habitantes, también cuenta con algunas particularidades. En estos años se han instalado 2 aceiteras, por ejemplo, una incluso que hace biocombustibles, que ya tienen la posibilidad de procesar el 100% de los granos que produce San Francisco. Y esto lo digo como una cuestión productiva importante, ¿no es cierto? Una jurisdicción plenamente agroindustrial que tiene la posibilidad de procesar la soja, por ejemplo, de las 14.300 hectáreas de la jurisdicción, transformándola en aceite de soja, en pellet y en biocombustible también. Entonces esto es importante ponerlo en la mesa también a la hora de pensar en el acceso a San Francisco. Es decir, hay todo un sistema productivo por detrás que también se va a ver fuertemente beneficiado, ¿no es cierto?, con esta obra, no solamente los vecinos de la localidad. Así que bueno, trabajando mucho en esto, poniéndole mucha energía. Hay una mesa de trabajo que sinceramente la agradecemos, porque nosotros estuvimos 4 años intentando y no pudimos lograr lo que el anterior administrador general de Vialidad Provincial conozca a San Francisco. No lo conoció, se fue y no lo conoció. La única localidad del centro-sur santafesino sin un acceso pavimentado, que padecimos toda la inundación, y que fue muy complejo trabajar de esa manera. Y hoy vemos que aparte de lograr el mantenimiento adecuado del acceso empedrado a San Francisco, vamos por cosas mucho más importantes como estas, con el aval obviamente de Maxi Puyaro, que conoce San Francisco, lo recorrió tiempo antes de ser gobernador, ya lo conocía de mucho antes también. Así que bueno, muy contentos por esta mesa de trabajo que hoy por hoy toma verdaderamente en serio las cuestiones vinculadas a nuestras necesidades. Contrariamente a perder habitantes, como pasó en muchos pueblos en las últimas décadas, digamos, ¿pensás que se van a potenciar localidades como San Francisco para hacer, digamos, una especie de pueblos satélites de Venado Tuerto, por la tranquilidad, por un montón de cosas? Sí, nosotros ya lo confirmamos con la adjudicación de lotes. De hecho, siempre que la comuna hizo un loteo se vendieron absolutamente todos los terrenos. Eso es importante, un pueblo en donde había 60 familias, adjudicar más de 100 lotes, es decir, estar duplicando la cantidad de familias propietarias en San Francisco es importante, de las cuales 28 construcciones y casas nuevas, en algunas ya familias erradicadas, realizando en este momento muchos de los cambios de domicilio y ya viéndolo uno como vecinos propios ya de la localidad. Creemos que tiene mucho potencial desde ese sector. Nosotros tenemos que acompañar la erradicación, ¿no es cierto?, de familias con obra pública básica, como te decía anteriormente, pero también es importante empezar a pensar en la cuestión productiva, y creemos que teniendo buena conectividad vial, teniendo buenos servicios como la electricidad,
hay industrias que pueden llegar a pensar en nuestras localidades, que son satélites de esta gran ciudad, pero que sin lugar a dudas pueden desarrollarse también. Bueno, yo en lo particular con la industria de los alimentos también, un emprendimiento personal que San Francisco me lo permite realizar perfectamente. Ignacio, gracias por visitarnos, muy amable. Gracias, Mauro, por tu tiempo siempre. Ignacio Freites, presidente comunal de San Francisco, nos visitó en La Tecla.